Amados hermanos, adalides del Señor, paz a vosotros. Vamos a presentar la lección que primeramente Dios, si Él nos concede la vida, hemos de exponer delante de cada una de las sociedades varoniles en nuestras congregaciones. El título, hermanos, que vamos a estudiar en esta ocasión es Jeremías, el profeta, un varón con valor de amor. ¿Y quién más que este profeta, hermanos, que se caracterizó por ese amor, por ese carácter amoroso, hermanos, que siempre tuvo para con el pueblo de Israel? Por eso, hermanos, vamos a resaltar el amor como un valor de Dios, extendiéndolo a los integrantes de nuestra familia, de tal manera que resaltaremos tres acciones que manifiesten que por amor cuidamos de nuestra familia, defendemos a nuestra familia y tercero, orientamos a nuestra familia. Esto es lo que el profeta siempre de una manera amorosa quiso hacer para con el pueblo escogido de nuestro Dios a través de todas las cosas e incluso, hermanos, defendiéndolo de un castigo que ya Dios había determinado y él interponiéndose entre Dios y el pueblo, rogando siempre por amor de cada uno de ellos. Quiero recordar, hermanos, estas palabras que expresa Samuel, ya siendo anciano, hermanos, cuando en algún momento habla hacia el pueblo de Israel, también como un líder que se encontraba intercediendo por cada uno de ellos, y dentro de esa reflexión que hace Samuel, expresa estas palabras que también encajan para el profeta Jeremías. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes yo os enseñaré por el camino bueno y derecho, decía Samuel el profeta. Y hoy ocupamos este versículo para resaltar el objetivo de esta lección. La lectura bíblica, hermanos, que se encuentra en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 14, del versículo 19 al 22, nos habla, hermanos, con relación a lo que venía a suceder con esa casa de Judá, que es precisamente a la que le profetiza el profeta Jeremías. Y hermanos, ¿cómo es que Jeremías se involucra tanto en el pueblo, hermanos, que él mismo menciona: reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, contándose entre ellos la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado? Decía el profeta, por amor de tu nombre, no nos deseches, rogando por todo ese pueblo de Israel, ni trastornes el trono de tu gloria. Y decía el profeta, hermanos, antes, no invalides tu pacto con nosotros. Cuando, hermanos, Jeremías expresa estas palabras, se involucra, se hace parte de ese pueblo, contándose como ellos, porque precisamente es lo que vivió, hermanos, el profeta. No solamente fue aquel quien ocupó Dios para anunciar al pueblo la desobediencia, el pecado que había cometido, sino que vivió con ellos esa orientación que Dios quiso hacer a través del profeta, pero también incluso el castigo, hermanos, que sufre el pueblo de Israel juntamente con Jeremías, e incluso, hermanos, la restauración de ese castigo después de 70 años, Jeremías también la vive, hermanos. Por eso este profeta, hermanos, lleno de amor, lo vemos involucrado en todo lo que viene a suceder a este reino de Judá, la casa de Judá, por la rebeldía que ellos habían cometido. Eso es lo que nos lleva, hermanos, a reflexionar, y que podemos hacer, hermanos, de alguna manera, algunas preguntas con nuestros hermanos varones, nuestra lectura bíblica. El versículo para reflexionar, hermanos, lo citamos en el profeta Jeremías, capítulo 16, versículo 19,
que nos dice así: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán gente desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Amén. Hermanos, este versículo lo podemos ocupar para reflexionar con nuestros varones, sobre todo en el momento de reconocer lo que hemos estado haciendo mal delante de nuestro Dios. Cuando nosotros reconocemos, seremos capaces, hermanos, de poder cambiar una actitud impropia delante de nuestra familia, delante de nuestros padres, delante de nuestra esposa, pero sobre todo, hermanos, delante de nuestro Dios. Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Nuestro Dios siempre será nuestra fortaleza, nuestra fuerza y nuestro refugio cuando nosotros nos encontremos en momentos de aflicción. Hagamos esta reflexión en nuestras sociedades, hermanos, y permitamos que nuestros hermanos compartan lo que comprenden precisamente de este versículo para reflexionar. Pasando a lo que sería el material exegético, quiero tomar de este primer parrafito esto que se encuentra escrito con relación a Jeremías y que ya mencionaba hace un momento. Jeremías no solo sufrió por las ofensas y el castigo de su propio pueblo, sino también por ver cómo su pueblo era castigado por el Señor, después de que él mismo había dado aviso a sus hermanos, pero estos no escucharon para hacer bien. Recordemos, hermanos, lo que el capítulo número 42, en todo ese capítulo nos lo dice, hermanos, cómo el pueblo de Israel, después de haber reconocido que estaban mal delante de nuestro Dios y que iban a ser castigados por él, le ruegan al profeta, hermanos, que intervenga entre Dios y ellos para orar, hermanos, al Altísimo. Y esto que leemos en el versículo número 4 que estoy citando, dice así: y Jeremías, profeta, les dijo: yo he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y será que todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. Amén. Hermanos, qué responsabilidad tan grande tenemos nosotros para con nuestra familia, a semejanza de lo que sucedió con Jeremías y el pueblo de Israel, o la casa de Judá, hermanos, a la que le profetizaba. Nosotros tenemos que orar también por nuestra familia, para que Dios nos aconseje qué es lo que tenemos que hacer para con ellos, para que podamos precisamente hacer lo que decíamos hace un momento, de educarlos, de cuidarlos, de defenderlos y de orientarlos, hermanos. O sea, todo esto, hermanos, es algo que no tiene que venir propiamente de nosotros, sino que debemos dejar que sea Dios el que nos ayude, y esto tenemos que suplicarlo a través de oración para que podamos dirigir a nuestras familias como líderes que cada uno de nosotros somos. En el segundo parrafito del material exegético nos hace ver, hermanos, la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene. Es por ello que, como varones del Señor, a nosotros nos corresponde ser vigilantes de la vida espiritual de nuestra familia, cuidando desde la niñez de nuestros hijos su amor y celo por las cosas de Dios, enseñándoles a no moverse ni a diestra ni a siniestra fuera de las ordenanzas de la palabra de Dios, siendo verdaderos atalayas. Hermanos, hagamos este ejercicio en cada una de nuestras sociedades, que podamos reflexionar, hermanos, la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene, que Dios nos ha otorgado, de ser verdaderos atalayas, de convertirnos en vigilantes de la vida espiritual de nuestra familia. Que no solamente tengamos esa responsabilidad de llevarlos cuando podíamos, hermanos, a la casa de oración y dejarlos en el culto general, en el infantil, en el juvenil o en la femenil, sino, hermanos, que nosotros verdaderamente nos convirtamos en esos atalayas que cuidamos que nuestra familia sean verdaderos adoradores de nuestro Dios, como lo veíamos hace 8 días.
Por eso cito el Salmo 128, versículo 3 y 4, que dice, en lo que podemos convertir a nuestra esposa y a nuestros hijos. Tu mujer será como parra que lleva fruto a los lados de su casa. Tus hijos como plantas de olivas alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendito el hombre que teme a Jehová, el hombre que verdaderamente se convierte en atalaya de su familia. Por último, hermanos, el material exegético nos hace reflexionar sobre unas preguntas. ¿Cuánto amor tenemos por nuestra familia? Es una pregunta de reflexión, hermanos, que podemos hacer en nuestras sociedades para poder escuchar algunos comentarios sobre ello. Pero hermanos, esta última pregunta dice, si el Señor hoy nos pidiera cuentas sobre ella, ¿qué le presentaríamos? Y hay dos cosas, hermanos, que se proponen aquí. ¿Buenos resultados o solamente justificaciones? Porque, hermanos, cuando el Señor se presente y a nosotros, como líderes de nuestra casa, nos juzgue, hermanos, tenemos no solamente que dar cuenta por nuestra vida, por nosotros mismos, sino también por quienes Dios depositó para que pudiéramos guiar. A Jeremías, hermanos, se le encomendó por parte de Dios que tenía la obligación de declarar todas las cosas, porque Dios lo podía avergonzar o exaltar delante de todo el pueblo. Y Jeremías se ocupó a hacer esa labor que Dios le había encomendado, por amor del pueblo. Así nosotros, de igual manera, en algún momento también tenemos, hermanos, que dar cuentas de esa responsabilidad que Dios nos ha otorgado. Y citamos, hermanos, la primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo 5:8, que dice, y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. ¿Qué queremos dar, hermanos, delante de nuestro Dios cuando Él nos pida cuenta de lo que nos puso en nuestras manos? ¿Buenos resultados o simplemente justificaciones? Reflexionemos con nuestros hermanos estas dos preguntas. En el recurso para profundizar, en el artículo El amor en familia, se citan estos dos primeros párrafos que voy a leer. Ustedes pueden leer, hermanos, todo el material en el link que se les proporciona. Y dice así, el amor se transmite principalmente en la familia. La familia es una íntima comunidad de vida y amor, la cual tiene por misión custodiar, revelar y comunicar amor. Otra vez, tres cosas que nos dicen, hermanos, este artículo, que nosotros tenemos como una obligación como líderes, como cabezas de nuestra familia, hacer. Aprender a amar es el resultado del desarrollo afectivo del ser humano durante los primeros años de su vida, hablando de nuestros hijos. Y el desarrollo afectivo en proceso continuo desde la infancia hasta la edad adulta. Aunque el amor se va adquiriendo a medida de la experiencia a lo largo de toda la vida. Y es algo que nosotros sabemos que hemos cultivado por amor. Por amor tenemos una familia. Un ejemplo claro de amor es cuando se inicia una familia, ya que se quiere a sus hijos, no por sus cualidades, sino por el solo hecho de ser sus hijos. La familia es un centro de intimidad y apertura y en donde se aprenden virtudes como el respeto, la honradez, la generosidad, responsabilidad, gratitud, entre otros. Por ello, hermanos, los invitamos a leer todo el artículo completo del amor en familia para que, hermanos, comprendamos que ese amor Dios nos lo otorga y lo podemos tener para nuestra familia, como dice aquí, hermanos, no porque nuestros hijos tengan cualidades mayores que la de otras familias, sino simplemente amamos a nuestros hijos porque Dios nos los otorgó como nuestros hijos, con todas sus virtudes y con todos sus defectos, son nuestros hijos y son los que Dios nos ha otorgado para que nosotros los cuidemos. Es la esposa idónea la que Dios nos ha otorgado y con la que podemos compartir y guiar también en compañía de nuestros hijos todas las cosas para amar
a ese ser importante en nuestras vidas, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Hermanos, pasando a la reflexión y análisis a esta sección, los invitamos a hacernos estas 5 preguntas. ¿De qué forma actualmente inspira a su familia a amar y a seguir las enseñanzas de la palabra de Dios? Respondamos sí o no de acuerdo a lo que nosotros estemos realizando con nuestra familia. Y la primera es, ¿soy un ejemplo de constancia y firmeza para mi familia en las cosas de Dios, digno de ser imitado por mis hijos y mi esposa? Verdaderamente, hermanos, ¿somos esos líderes que ellos deben seguir? ¿O definitivamente no lo somos? ¿Sí o no? Es la respuesta que nosotros podemos poner. Constantemente invito a mi familia a formar parte de las actividades de apoyo a la iglesia, o soy el primero que se rehúsa en no querer participar y de esa manera estoy enseñando a la iglesia, perdón, a mis hijos a no apoyar en la iglesia. ¿Sí o no? Es lo que yo tengo que responder. Promuevo todos los días el respeto y adoración a Dios en mi familia, así como los valores bíblicos dentro de mi casa, que es lo que yo acostumbro. Y a veces es tan simple el hecho de decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, o decirle a nuestros hijos, pasa vos, hijo, sin que ellos nos respondan, pasa vos, padre, pasa vos, madre. Una diferencia que podemos hacer, hermanos, pero no solamente, hermanos, ese respeto y adoración, sino todas las cosas que nosotros podemos inculcar como valores bíblicos a nuestra familia. ¿Verdaderamente lo estamos haciendo o no? Platico constantemente con mi familia acerca de acciones que realizaremos juntos en pro de nuestra vida espiritual y la obra de Dios. ¿Tengo esta conversación con nuestros hijos o solamente hablamos de películas o de comidas o de otras actividades, hermanos, que estamos haciendo como familia, pero no de lo que verdaderamente, como dice la Escritura, a vida eterna permanece? ¿Platico con ellos de las cosas de nuestro Dios? ¿Sí o no? Y por último, estoy enseñando a mi familia a amarse, a amar a la iglesia, pero sobre todo a amar a Dios. Si es lo que estoy haciendo con mis hijos, si es lo que estoy haciendo con mi esposa, si estoy enseñando a que ellos se amen y que entre ellos se amen a sí mismos y entre ellos se amen, pero sobre todo, hermanos, que amen a nuestro Dios. ¿Cómo? Obedeciendo a todo lo que Él nos ha enseñado y que nosotros le hemos estado enseñando a nuestros hijos y a nuestra esposa. ¿Verdaderamente estamos inculcando ese amor a Dios? ¿Sí o no? Es nuestra respuesta de esta sección de reflexión y análisis. Y por último, hablando de la responsabilidad que queremos tener todos nosotros a lo largo de la semana, invitemos a nuestros hermanos de la sociedad varonil a escribir 3 nuevas acciones que emprenderán en familia con la finalidad de mejorar su formación espiritual, su permanencia en el Evangelio y amar lo que verdaderamente importa. Escribamos, hermanos, a lo largo de esta semana, estas acciones de mejora en la vida espiritual de mi familia. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que mi familia se forme algo bien cimentado en la parte espiritual, en la parte del Evangelio y en amar verdaderamente a Dios, que es el que verdaderamente importa? Y entonces los invitamos a escribir estas 3 acciones para, hermanos, en el siguiente día del reposo, poder expresar cada uno de nosotros que intentaron hacer como una acción de mejora continua de la vida espiritual en su familia. Hermanos, que esta lección que hoy ponemos en la mano de cada uno de ustedes, pues sirva como ejemplo en la exposición que se ha de realizar este próximo día del reposo en cada una de las sociedades varoniles de sus localidades. Adalides del Señor. Mi deseo es que el Señor los bendiga siempre. Paz a vosotros.